Colima, volcán de fuego 1879. La siniestra posada donde los huéspedes se convertían en ceniza. El sol de Colima caía a plomo sobre las laderas verdes y feraces, que más allá de los cañaverales y cafetales, se alzaban en una promesa de sombra y frescor montañés. Sin embargo, esa promesa siempre venía acompañada de una advertencia. El coloso dormido, el volcán de fuego, que desde su cima humeante observaba el devenir de los mortales. En 1879, la vida en los pequeños poblados alrededor del volcán era una danza entre la abundancia de la tierra y el miedo silencioso a la furia latente. Mateo, un arriero de pocas palabras y manos curtidas, conocía esa danza mejor que nadie. Mateo no era hombre de grandes ambiciones. Su mundo se reducía a los senderos polvorientos que conectaban Colima con los altos de Jalisco, a la recia compañía de sus mulas y al calor de su humilde choza a las faldas del volcán, cerca del pueblo de Quesería. Cada amanecer, bajo el cielo que anunciaba ya el calor del día, Mateo cargaba sus bestias con sacos de café, piloncillo o lo que la temporada ofreciera, y emprendía el camino. Sus pensamientos, mientras el sol dorado se filtraba entre los árboles, solían ser sencillos. El buen estado de sus mulas, la ruta menos pedregosa, el precio justo para su carga y, sobre todo, el rostro de Elena. Elena era la luz de sus días, una joven de sonrisa franca y ojos color miel, hija de un pequeño agricultor de Quesería. Se habían prometido en matrimonio para la próxima Cuaresma, cuando la cosecha de café permitiera a Mateo reunir las últimas monedas para el ajuar y la modesta celebración. Él se desvivía por ella, cada viaje era un paso más hacia su futuro compartido. Soñaban con una casita de adobe en su propia parcela, con el murmullo de sus hijos jugando bajo el guamúchil. La vida de Mateo era dura, sí, pero previsible y llena de la esperanza que Elena le infundía. La amenaza del volcán era lejana, una bruma en el horizonte comparada con el brillo de sus ojos. Un día el destino, caprichoso y cruel, torció el rumbo de esa idílica existencia. El padre de Elena, don Rogelio, enfermó gravemente, requiriendo medicinas y la atención de un curandero reputado en un pueblo más allá de Ciudad Guzmán, casi en los límites con Jalisco. Era un viaje largo y arriesgado. Elena, con la valentía que la caracterizaba, decidió ir ella misma, llevando unas pocas joyas de la familia y el escaso oro que don Rogelio había ahorrado como garantía para las medicinas y el pago. Mateo estaba en un viaje, regresando de Tecomán con sal y pescado seco. Cuando llegó y supo que Elena había partido, un escalofrío le recorrió la espalda. Había tomado el camino que pasaba por la venta, donde se alzaba la posada del Sol Naciente, propiedad de un tal don Ramón. Una posada que, a pesar de su nombre, era objeto de murmullos y leyendas oscuras entre los arrieros y viajeros. Dicen que a veces la gente entra y no sale, compadre, le había dicho una vez un viejo arriero, como si la tierra se los tragara. Y con ese volcán tan cerca uno nunca sabe. Mateo había desestimado tales cuentos, creyendo los meros chismes de la superstición popular, pero ahora, con Elena de por medio, el terror le apretaba el pecho. Pasaron los días. Elena no regresó. Mateo, desesperado, partió en su búsqueda. Recorrió el camino hasta Ciudad Guzmán, preguntó en cada rancho, en cada pulquería. Nadie la había visto más allá de la venta. Con el corazón en un puño, llegó a la posada del Sol Naciente. El lugar era imponente, una casona de muros gruesos y tejas rojizas, con un patio interior empedrado y un aroma extraño, mezcla de leña quemada y algo más acre, algo que no podía identificar. Don Ramón, el dueño, era un hombre corpulento de mirada gélida y sonrisa de pocos amigos. Vestía ropas finas para la región y sus modales eran pulcros, pero su presencia opresiva. Mateo le preguntó por Elena, describiéndola con detalle, rogando por cualquier información. Don Ramón, con un encogimiento de hombros, respondió con una frialdad que heló la sangre de Mateo. Elena. No, joven, por aquí no ha pasado ninguna mujer con esas características. Muchos viajeros van y vienen, sabe, es imposible recordar a todos. Quizá tomó otro camino. Dios no lo quiera, pero a veces el monte o los bandidos, dijo con una pausa calculada, dejando la frase en el aire como una sentencia. Mateo sintió un puñetazo en el alma. La desesperación se transformó en una ira sorda, pero se contuvo. Sabía que don Ramón era un hombre influyente, con conexiones en el gobierno local y fama de ser implacable con sus enemigos. Intentó sobornar a los pocos peones de la posada, ofreciéndoles sus últimas monedas, su única mula si le daban alguna pista.
pero todos, con el rostro pálido, le negaron haber visto a Helena, o lo hacían con una mirada de terror que hablaba más que 1000 palabras. Aquí el patrón es ley, muchacho. Mejor váyase antes de que le caiga la sombra, le advirtió un anciano cocinero, mirando por encima del hombro. Regresó a su choza con el alma hecha pedazos. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La pena lo carcomía. Helena se había desvanecido, como si la tierra la hubiera tragado. Los rumores sobre la posada del sol naciente se volvieron más insistentes. Los arrieros contaban historias de comerciantes que desaparecían con su mercancía, de viajeros que nunca llegaban a su destino, de familias que buscaban a sus parientes y solo encontraban el silencio cómplice de don Ramón. Nadie lo denunciaba abiertamente, pues el miedo a don Ramón era más grande que la esperanza de justicia. Se decía que si alguien osaba levantar la voz, el volcán de fuego, bajo la influencia de oscuros pactos, se encargaría de borrarlo de la existencia. Mateo ya no era el mismo. El sol que antes lo animaba ahora le parecía una burla. Sus ojos antes vivaces ahora estaban hundidos y llenos de una oscuridad profunda. La esperanza de encontrar a Helena viva se desvaneció, dejando solo un hueco insondable. Su dolor no era un lamento ruidoso, sino un veneno lento que le corroía por dentro. Pero ese veneno, en lugar de matarlo, lo endureció, lo transformó. La inteligencia tranquila que siempre poseyó se agudizó, y en su corazón empezó a fraguarse una venganza silenciosa, meticulosa y perturbadora. No sería justicia de hombres, que en su tierra era sorda y ciega ante los poderosos, sino una justicia nacida de la tierra misma, del fuego y la ceniza. Mateo sabía que no podía enfrentar a don Ramón con la fuerza bruta. Necesitaba infiltrarse, observar, entender. Abandonó temporalmente su oficio de arriero y bajo un nombre falso se presentó en la posada como un jornalero sin tierra, buscando trabajo. Don Ramón, siempre necesitado de mano de obra barata y sumisa, lo contrató. Si eres trabajador y callado, no tendrás problemas, muchacho, le dijo, mirándolo de arriba abajo. Mateo asintió, con la cabeza gacha, ocultando la tormenta que bullía en su interior. Así comenzó su descenso a las profundidades de la maldad humana. Trabajó en la cocina, en los establos, acarreando agua, limpiando. Observaba cada detalle, cada movimiento, cada palabra. La posada, que de día parecía un lugar concurrido, de noche se volvía un sitio fantasmal. Pocos eran los que se atrevían a pernoctar allí, y los que lo hacían solían ser comerciantes solitarios con grandes cantidades de oro o mercancía valiosa. Mateo notó que algunos de estos viajeros, de vez en cuando, simplemente desaparecían al amanecer. Don Ramón siempre tenía una explicación. Se fueron antes del alba, pagaron y partieron sin decir adiós. Pero los animales en los establos, las pocas mulas de los desaparecidos, también se esfumaban. Una noche, mientras realizaba tareas de limpieza en el patio, escuchó ruidos extraños que venían de la parte trasera de la posada, donde se alzaban unas bodegas y un gran horno de barro que, según don Ramón, se usaba para cocer pan y preparar cochinita pibil. El horno, sin embargo, nunca parecía ser usado para tales propósitos. Guiado por la curiosidad y la sospecha, Mateo se escabulló entre las sombras. Descubrió una puerta oculta detrás de una pila de leña que conducía a un pasadizo subterráneo. El aire allí era denso, caliente y olía a azufre y a algo más, algo putrefacto y quemado. Era el mismo olor acre que había percibido al llegar. El pasadizo llevaba a una gruta natural, una especie de cueva volcánica que se adentraba en la tierra, no muy lejos de una de las chimeneas secundarias del volcán. El calor era sofocante y el resplandor rojizo del fuego emanaba de una fisura en el suelo rocoso, una grieta natural por donde el magma hirviente de la tierra parecía respirar. Y allí, al lado de la fisura, había restos, huesos calcinados, pedazos de tela, el brillo opaco de un metal derretido, ceniza, mucha ceniza, restos humanos consumidos por el fuego de la tierra. Don Ramón no los había matado con cuchillo o bala, los había quemado, borrado de la faz de la tierra, como si nunca hubieran existido. Era la forma más eficiente de eliminar pruebas. Los viajeros, sus riquezas, sus cuerpos, todo se convertía en ceniza y humo, disperso por el viento que salía de la tierra misma. Y entonces Mateo vio algo que le heló la sangre y le reavivó el fuego de la venganza en el pecho. Entre los restos, casi fundido con la roca, encontró un pequeño relicario de plata, con un grabado de la Virgen de Talpa. Era el relicario de Helena, el que su madre le había regalado antes de morir. No había duda.
Su Elena, su dulce Elena, había terminado sus días en aquel infierno de fuego y ceniza, devorada por la avaricia de don Ramón. La pena y la rabia se fusionaron en un frío, cortante plan. Mateo regresó a su trabajo, su rostro una máscara de sumisión, pero por dentro era un volcán a punto de erupcionar. Sabía el secreto de don Ramón, ahora tenía que usarlo en su contra. No buscaría la ley, no pediría ayuda. Nadie creería a un arriero contra el poderoso don Ramón. Su venganza sería personal y tan cruel como el destino de sus víctimas. Durante las siguientes semanas, Mateo se dedicó a estudiar cada detalle del entorno. Conocía el volcán, sus humores, sus caminos secretos, sus respiraderos ocultos. La fisura que don Ramón usaba era una ramificación de un conducto volcánico menor, una respiración de la montaña. Había notado que en ciertos días la actividad en esa fisura aumentaba, el calor era más intenso y el rugido subterráneo más audible. Eran los días en que el volcán de fuego se agitaba con sus entrañas. Mateo también observó la codicia de don Ramón, era su mayor debilidad. El patrón amaba el oro más que a su propia alma, y era arrogante, creía que nadie podría descubrir sus secretos. El plan de Mateo empezó a tomar forma. Consiguió una pequeña cantidad de plata y oro, suficiente para simular una fortuna, y con ella hizo un viaje a Colima, haciendo correr la voz entre los arrieros y comerciantes que, a su regreso, traería una gran cantidad de monedas de oro destinadas a un hacendado rico en Jalisco. La noticia, como él esperaba, llegó a oídos de don Ramón. Una semana después, Mateo regresó a la posada, simulando ser un viajero agotado. Llevaba consigo una pesada maleta de cuero, que hacía sonar con monedas de cobre para imitar el peso y el ruido del oro. Se registró, pidió la mejor habitación y se mostró ostentoso con sus riquezas, pidiendo una botella del mejor mezcal y ofreciendo un trago a los pocos parroquianos que había en la posada. Don Ramón lo observaba con ojos ávidos. Aquella noche, mientras la luna se ocultaba entre las nubes y el volcán bramaba con un murmullo sordo, Mateo esperó. Sabía que don Ramón no tardaría en actuar. Alrededor de la medianoche sintió unos pasos sigilosos acercándose a su puerta. Un crujido de la cerradura, y don Ramón, con un cuchillo en la mano, entró en la habitación. Así que el lobo viene por su oveja, patrón, dijo Mateo con una voz fría y calmada, encendiendo una pequeña lámpara de aceite que tenía preparada. Don Ramón se detuvo en seco, sorprendido. La máscara de cordialidad se desvaneció, revelando una expresión de pura maldad. Así que no eras tan tonto como parecías, jornalero, siseó don Ramón, apretando el cuchillo. Pero ahora que sabes demasiado, terminarás como todos los demás. En ceniza, Mateo no respondió con palabras, sino con una acción calculada. Había estudiado el flujo de aire de la habitación. Con un movimiento rápido, apagó la lámpara, sumiendo el cuarto en una oscuridad total. Don Ramón, aturdido, avanzó a ciegas. Mateo, que conocía la habitación al milímetro, se escabulló hacia la puerta. No creas que seré una víctima fácil, viejo carroña. Tú crees en el poder de la ceniza, y la ceniza te reclamará, dijo Mateo con una voz que ya no era la suya, sino un eco del volcán. Mientras don Ramón maldecía y golpeaba el aire, Mateo corrió hacia la puerta trasera, la que llevaba al pasadizo secreto. Había dejado la puerta oculta ligeramente entreabierta. Al salir, lanzó un objeto metálico al interior de la gruta, creando un estruendo. Don Ramón, con su mente obsesionada con el oro y el secreto de la cámara de ceniza, corrió tras el sonido. Creyó que Mateo huía con sus riquezas y se dirigía al único lugar donde podía esconderse. Mateo lo esperó en la entrada de la gruta, oculto en la oscuridad. Don Ramón entró, su figura corpulenta moviéndose con dificultad en el estrecho pasadizo. El calor aumentaba, el olor a azufre era casi insoportable. «Sal de ahí, rata», gritó don Ramón, su voz resonando en la cueva. Mateo no se mostró. En lugar de eso, con una pala que había escondido, bloqueó la entrada de la gruta con grandes rocas, sellando el pasadizo. Don Ramón, al escuchar el ruido, se dio cuenta de la trampa. Empezó a golpear las rocas, a gritar, su voz llena de terror y desesperación. «Abre, maldito, no sabes con quién te metes, te quemarás conmigo», pero Mateo no se movió. Se quedó allí escuchando los gritos ahogados del hombre que había convertido a Elena en ceniza. Él había estudiado el volcán. Sabía que en esos días de mayor actividad, la fisura volcánica se expandía, el calor se intensificaba, el aire en el interior de la cueva se volvía irrespirable. Era una muerte lenta, sí, pero era la muerte que él le había dado a tantos.
Los gritos de don Ramón se convirtieron en un lamento, luego en toses desesperadas, hasta que finalmente solo se escuchó el rugido sordo del volcán, el chisporroteo del fuego subterráneo. Mateo se quedó un rato más escuchando hasta que el silencio lo envolvió. No había euforia en él, solo una profunda y agotadora satisfacción. La balanza se había equilibrado. Elena había sido vengada, no por los hombres, sino por la tierra que don Ramón había profanado con su avaricia. Al amanecer, Mateo salió de la posada, no sin antes desenterrar las joyas y el oro de Elena, que don Ramón había guardado en un pequeño cofre en su habitación. Con el relicario de plata en la mano, se alejó de aquel lugar siniestro. La posada del Sol Naciente permaneció desierta. Nadie se atrevió a acercarse, nadie buscó a don Ramón. Los rumores se esparcieron como la pólvora. El volcán lo reclamó, la tierra se vengó de su avaricia, los espíritus de los que convirtió en ceniza lo arrastraron al infierno. Mateo regresó a su choza. Ya no era el arriero sencillo y soñador. La oscuridad que había visto y la venganza que había ejecutado lo habían marcado para siempre. Sus ojos seguían guardando la pena por Elena, pero ahora también brillaban con una resolución helada. Nunca volvió a ser el mismo, ni volvió a buscar el amor. Dedicó el resto de sus días a vivir una existencia solitaria, cuidando la tumba simbólica de Elena al pie del volcán, un montículo de ceniza que él mismo había formado con la tierra de los alrededores. Cada vez que el volcán bufaba o arrojaba una bocanada de humo, Mateo sentía una extraña calma. Para él era la voz de Elena, el fuego de la tierra que había cobrado su venganza. La siniestra posada se convirtió en una ruina, un recordatorio silencioso de la avaricia y del poder vengativo de la tierra, donde los huéspedes, en efecto, se convertían en ceniza. Y nadie jamás volvió a osar buscar sus secretos. El temor al volcán y a la justicia de Mateo, disfrazada de castigo divino, se arraigó profundamente en el folclore de Colima. Mateo vivió muchos años, un espectro silencioso en las laderas del volcán, su piel curtida por el sol y sus ojos perdidos en el horizonte humeante. Siempre llevaba consigo el relicario de Elena, la prueba tangible de la vida que le fue arrebatada y de la venganza que la tierra le concedió. Su historia se susurraba en voz baja, un macabro cuento de la venganza fría y calculada de un hombre que, al perderlo todo, se atrevió a desafiar la oscuridad con una oscuridad aún mayor, usando la furia natural del coloso para limpiar las cuentas pendientes que la justicia de los hombres había ignorado. Colima, el volcán de fuego y la siniestra posada de don Ramón serían para siempre sinónimos de un horror que nunca debió salir a la luz, una verdad que la tierra, en su inmensa sabiduría y furia, se encargó de devorar y escupir en forma de ceniza. Asterisco, 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 conteo de caracteres, incluyendo espacios, asterisco, asterisco 34, 1987.